Buenas noches, jóvenes. Estamos en la cuarta sesión de Fundamentos de Administración. Hoy vamos a hacer nuestro foro con unos temas muy interesantes, unos videos muy interesantes. Y vamos de la página 2436 a 36, dice sí. Olga, listo. Necesito... Hola, Olga Ponce, ¿cómo estás? Ángela Ponce. Entonces vamos a dar a proseguir con el curso. Vamos a mirar, hoy saco la tercera nota, esa tercera nota la promedio con las dos que he sacado y ya saco nota de primer parcial que vale el 25% de la nota, ¿de acuerdo? Así quedamos, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. entonces escuchemos a Alejandra Toro. Ponga la cámara y habla. Alejandra, eso. Listo. Vale, pues hoy empezamos la unidad 2, que es con el tema 1, que se llama Origen de la Administración. Pues el primer video no se veía, pero pues yo consulté una parte pues, del mismo tema, ¿no? En él nos decía pues que el origen de la administración se divide pues en varias épocas o etapas, y pues hicieron como un resumen de todo, ¿no? La primera etapa es la época primitiva, que es cuando el hombre empezó a trabajar en grupos. De ahí pues surge la administración como tal, ya que pues se necesitaba una asociación para realizar los trabajos y llegar a un fin en común, que lo tenían pues toda la asociación pues. Las principales actividades de este periodo fueron la caza, la pesca y la recolección de alimentos, pues que se tenían entre todas las personas. Nada pues era de uno solo, sino que entre todos compartían. Estas personas, bueno, esta etapa se caracterizó por la división del trabajo, pues ya que unos pescaban, otros cosechaban y así. También se caracterizaba porque tenían el poder, estaba en el jefe de familia, es decir, que era como una sociedad patriarcal. Y pues por último trabajaban en grupo. También pues de este periodo se puede resaltar que pues en el punto de vista administrativo es que pues surge el trueque, que era pues la forma de intercambio entre ellos, y pues allí surgió pues la primera como propiedad privada, que eran el ganado. También se puede pues resaltar que tenían la división del trabajo por sexo y edad. Y por último se puede resaltar que pues que los prisioneros a quienes antes mataban o ponían en libertad, pues porque no servían según ellos para nada más y era más como una carga, los convertían en esclavos. La segunda etapa es el periodo agrícola, que es cuando el hombre pues ya tiene sus asentamientos, es decir, que se comienza una vida sedentaria, y en esta etapa aparece también la agricultura. Prevaleció la división del trabajo por edad y sexo y predominaba la organización social de tipo patriarcal. Aparece pues el Estado, que señala pues el inicio de la civilización, surgiendo la ciencia, la literatura, la escritura, la política, la organización social y el urbanismo. En esta etapa nos hablan de Mesopotamia y Egipto, que surgen las clases sociales, las cuales tenían como bases el trabajo colectivo y el pago de tributos en especie. Los precursores de la administración
moderna fueron los funcionarios encargados de aplicar las políticas tributarias del Estado y de manejar numerosos grupos humanos en la construcción de grandes obras arquitectónicas. Es decir, que en este periodo es que vemos como los primeros pasos del administrador de hoy en día. La tercera etapa es la antigüedad grecolatina, que es la civilización griega y el imperio romano. Aparece el esclavismo. Los avances de esta época se sustentaron en la organización social, política, militar y económica. La administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo y el castigo físico. Es decir, en esta etapa, tras de que pues eran esclavos, mantenían con un supervisor que les daba un trato inhumano y los castigaba físicamente. Existía un bajo rendimiento pues por esto mismo, porque los esclavos pues ya se habían cansado de estos tratos y de estas medidas administrativas. El esclavo carecía totalmente de derechos y pues esta forma de organización es en gran parte una de las causas de la caída del Imperio Romano. Como cuarta etapa tenemos la época feudal, que es donde aparecen los señores feudales y los esclavos. Las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. La administración del feudo, pues cuando digo feudo son las tierras que tenían a su disposición los señores feudales y que las manejaban los siervos. La administración pues, de estas tierras estaba en disposición de los señores feudales, es decir, que pues, lo que ellos dijeran, eso se hacía. Aparecen también en esta etapa los talleres, los gremios y las formas de organización y de administración pues, más complejas. Se empezaron a regular horarios, salarios, indemnizaciones y pues demás condiciones que tenía el trabajo. Como quinta etapa tenemos la edad moderna, que es el capitalismo comercial. En esta etapa se fortalecen los gremios y los talleres funcionan como incipientes entre las empresas, es decir, que los talleres eran mediadores entre la empresa y el consumidor. Como sexta etapa tenemos la revolución industrial, que es la máquina, que es en la etapa en la que aparecen pues, los grandes inventos del hombre, como la máquina a vapor, y que estos inventos pues dan el propicio que el desarrollo industrial y los grandes cambios en los procesos de producción. Desaparecen los talleres artesanales y aparecen las fábricas, además de que surge pues, la especialización y la aparición de la producción en serie, y pues se hizo necesaria la aparición de especialistas que se convirtieran pues, en los administradores de las fábricas y que atendieran los problemas de la fábrica, y se caracteriza también esta etapa por la explotación inhumana de los trabajadores. Excelente, señorita, muy bien, muy bien. Es como que tiene talento para exponer, ¿no? Un poquito. Muy bien, ¿puede bajar la mano? Sigamos entonces, Andrea Bernal, y se prepara Gisela Arce. ¿Y Gisela por qué está grabando? Josué Duque y Olga Solarte. Dale, Andrea. Hola, profe. Profe, yo estoy aquí, pero entonces voy a apagar la cámara para que de pronto no se me vaya a colapsar con la diapositiva, de pronto se me vaya el internet o algo, ¿sí? ¿Puedo? Hágale. Listo, tú vas a hacerlo de compartir. Pues. ¿Ahí está viendo? Todavía no. ¿Qué tengo que? Ya le di compartir. ¿Ahí? Ahora, ahí va saliendo, espérate a ver. Ya. Ahí ya están viendo. Sí, señorita. Ah, listo, bueno, listo. Entonces, hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Bernal. Vamos a hablar de los orígenes de la administración. El origen de la administración se relaciona con el origen del hombre mismo, puesto que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de pensar para poder organizar y tomar decisiones y ejecutar sus planes con el propósito de poder satisfacer sus necesidades. Entonces, el origen de la administración comienza en la época primitiva. Esta época surgió aproximadamente hace 20.000 años. En esta época el hombre utilizaba la administración de forma rudimentaria al trabajar en grupo. Otro aspecto a destacar en esta época era la división del trabajo por edad y sexo.
Además de esta época, los jefes de la familia ejercían autoridad y tomaban decisiones. De esta manera, aparecen los líderes que se encargaban de dividir el trabajo entre los mismos miembros de la sociedad. Continuamos con el periodo agrícola, que es la característica principal de este periodo es la aparición de la agricultura y la vida sedentaria. Se continuó con la división de trabajo por edad y sexo. Durante esta época la sociedad se desarrollaba en patriarcados. Entonces salió pues el Estado, la religión, ciencia, la organización política, la escritura y el urbanismo. Continuamos con la edad grecolatina. Lo más desagradable de esta época, de este periodo, fue la aparición del esclavismo, ¿verdad? Grecia aportó grandes principios para la administración de la época a través de grandes filósofos como Platón y Aristóteles. En esta época el esclavismo, la administración se caracterizó por su orientación en una estricta supervisión y del trabajo y castigo corporal como disciplina. Aparecieron el bajo rendimiento en los trabajadores, debido a todas las medidas administrativas que tomaban en ese tiempo. Continuamos con la época feudal, desarrollada en los países europeos durante la Edad Media. Feudal es el propietario de las tierras productivas. Entonces, en esta época la sociedad se dividía en feudos. Los feudos eran porciones de tierra de propiedad del señor feudal. También aparecieron los talleres artesanales. Y aparecieron gremios que eran los encargados de regular el salario, entre otras condiciones, el horario de trabajo, y pues actualmente son los sindicatos, ¿no? Continuamos con la revolución industrial. Esta época fue la que revolucionó el mundo. Inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Tuvo gran impacto con la aparición de diversos inventos y descubrimientos, los cuales trajeron grandes cambios en la organización social. Con la aparición de la máquina a vapor a finales del siglo XVIII se proporcionaron cambios en los procesos de producción, desapareciendo los talleres artesanales. Y dando origen a las fábricas de centralización de producción, donde el empresario era el dueño de la producción y el trabajo vendía su esfuerzo. Y aparecieron los esclavistas, quienes eran los administradores incipientes que apenas estaban comenzando, pues, que se caracterizaban por la explotación del trabajador, horarios excesivos, ambientes de trabajo insalubres y labores peligrosas. Seguido está el siglo XX, que es el siglo de oro. Se llama siglo de oro porque la administración se consolidó gracias a la tecnología, al desarrollo tecnológico e industrial. Surge la administración científica, siendo el creador Frederick Winslow Taylor, quien hace grandes apariciones a la administración científica y a la ingeniería también industrial, mejorando así la administración de producción de bienes y servicios. Pues nada, conocemos que el padre de la administración es Frederick. Luego continuamos con el siglo XXI, que se caracteriza por el avance de la digitalización global. Inicia con grandes avances en la tecnología y científicos, se caracteriza por la globalización de la economía y tiene múltiples estilos de gestión, avances y administrativos debido a las plantas robotizadas. Listo. Es así como la administración se ve desde tiempos remotos, ¿no? Todos en nuestra época, pues desde hace mucho rato, la administración se puede dar en cualquier actividad organizada. Luego tenemos la administración científica, que está dada por Taylor. Taylor nació en Pensilvania en 1856 y murió en Filadelfia en 1915. Fue ingeniero industrial y economista y fundador de la administración. Taylor es el principal fundador de la administración científica, conocido como el padre de la administración. Impulsó el cambio de paradigma en el modelo administrativo convencional que seguían otras empresas.
En 1878 inició su vida profesional como obrero y pues gracias a su buen desempeño fue avanzando como capataz, supervisor y jefe de taller, pero en diferentes empresas. En 1885, después de graduarse, en esta época estaba de moda el pago por tareas, lo que llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción en los más mínimos detalles. ¿Qué observó Taylor? Que no existía ningún sistema de trabajo, es decir, los trabajadores trabajaban a su ritmo, a su tiempo, lentos, como quisieran. No habían incentivos económicos para los obreros mejoraran su trabajo. Unos trabajaban más que otros. Las decisiones eran tomadas empíricamente, lo que posteriormente se llamó organización racional del trabajo, y aquí apareció la administración científica, ya que utilizando esta se reemplazaban todos los métodos empíricos que se manejaban por científicos que podían medir y controlar las variables de tiempo, unidad producidas, números de trabajadores, horas hombres y horas máquina. Y también después de su proceso, pues vio de que habían contratación de trabajadores sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. Taylor hizo en 1911 la publicación de su libro Principios de la Administración. En su libro hizo muchísimos aportes, incluidos los 4 principios fundamentales de la administración científica, que fueron el principio del planeamiento, el principio de planeación, el principio de control, el principio de ejecución. Luego continuamos con las escuelas de la administración, ¿verdad? Entonces, la evolución de las corrientes, ¿qué son las escuelas de la administración? La evolución de corrientes teóricas o escuelas que fueron avanzando en nuestra historia, dejando conceptos fundamentales del concepto de la administración. ¿Cuál es la primera escuela de la administración? La administración científica, como lo decía antes, es dada por Taylor. O bueno, su mayor exponente es Taylor. El enfoque de la administración científica era el énfasis en las tareas. Taylor se enfocaba en la parte operativa de las organizaciones para incrementar la eficiencia y la eficacia. Recibe el nombre de escuela científica porque su principal propósito es aplicar el método científico en los problemas administrativos. Asimismo, su propósito era mejorar la productividad de la empresa aplicando principios de división del trabajo y la especialización. También se esperaba, como decía antes, mejorar la eficacia y la eficiencia, mejorando los salarios. Entonces, ¿cuál era como el proceso? Pues lo que te decía Taylor era tener un método de trabajo que fuera el método científico, mejor selección de trabajadores, incrementar la productividad, distribuir atribuciones y responsabilidades a los trabajadores y por último estudiar y analizar el trabajo realizado por el obrero. Continuamos con la escuela clásica. Venga, perdón. Andrea, sí, Andrea. Sí, señor. Prácticamente lo que yo estoy viendo, usted hizo todo lo que teníamos para hoy en diapositiva, ¿verdad? Sí. Excelente, vea. Yo necesito algo así. Tenemos la participación de los demás. Listo. Esas diapositivas, por favor, mándelo al grupo para yo después descargarlo y ponerlo en la plataforma en recursos. ¿Listo? Listo, profe. Si yo hice la escuela clásica, luego sigue la Sí, prácticamente todo lo que tenemos y está abarcando los videos, los otros videos también. Sí, todo. Entonces, Hasta excelente tu trabajo. De una vez le listo. digo, tiene 5 y su parcial le quedan 5 porque en las demás pues ya le ha quedado en 5. Listo, profe. Hágame ese favor. Mándelo ahorita al grupo, ¿listo? Listo, profe. Démosle participación a los demás, ¿vale? Listo, esperen un momentico, yo me salgo aquí, que no sé cómo dice tener la presentación. Sí. Ahí quedó con una X, el cuadrito. Eso. Ya la detuve. ¿Ya no ven? Ya no nos vemos. Listo. Bueno, profe, listo. Muy bien, Andrea, excelente. Mándelo al grupo, porfa. Bueno, señor. Sigue Gisela Arce, se prepara José Duque, Olga Solarte y Angie Figueroa. Baja la mano, Andrea. Listo, profe, ¿me escucha? Sí. Profe, ¿me escucha? Sí. Andrea, baja la mano. Muy bien. Dale, Gisela.
Listo. Entonces, La cámara. que en donde las Gisela, no se te oye en entrecortado y donde yo se te oye entrecortado. Vuelve y entre más bien, salga, vuelve y era entre. la herramienta de administración. ¿Aló, me escucha, profe? Sí, ahora sí, dale. ¿Profe, me escucha? Sí. ¿Ya? Listo. Empezamos con la época primitiva, que eran No, Gisela, analicemos el segundo video. donde se consolidaron las primeras herramientas de acción. Gisela, El segundo video que el trataba segundo, sobre sí, porque ya hemos la hablado mucho de la historia historia. Vamos para el segundo video. de la administración científica, Sí, que la esa. persona responsable de los cambios de la administración fue Frederick Taylor, quien fundó la administración científica y es conocida como el padre de la ingeniería industrial. Es nativo de Filadelfia, Estados Unidos. Era un disciplinado, trabajador, ahorrador, conoció problemas sociales, que en aquella época en la que él vivía era la revolución industrial. En 1878 inició su vida profesional, pasó de obrero a capataz y de capataz después a supervisor y después de supervisor a jefe de taller e ingeniero en 1985. En aquella época se pagaba por pieza o tarea y los jefes buscaban ganar lo máximo y fijar el precio de la tarea a lo más bajo posible para ganar. Y los obreros, pues como las máquinas las aceleraban tan rápido para que producieran más, los obreros empezaron a hacer las tareas lentas para así equilibrarse porque estaban trabajando muy rápido. Taylor, después de ver esto, empezó a hacer como desarrollar métodos para alcanzar la eficiencia. Existen tres tipos de limitantes en una empresa, que es el sofisma, que son las personas piensan que el aumento más en Abraham, parte que un gran número de personas se queden sin trabajo, es decir, que ellos hacían lo posible para que otra persona no se quede sin trabajo, mientras que esto era totalmente falso. También estaba la mala administración, que se realizaba un trabajo demasiado lento para interés. Pensaban que no pensaban en trabajar porque si trabajaban bien o trabajaban mal, les pagaban lo mismo. Entonces no hay como una remuneración para que trabajaban bien. No usaban métodos empíricos, nadie conocía realmente qué es lo que estaba haciendo y no eran métodos muy buenos. Estos métodos fueron cambiando y se les llamó organización racional del trabajo. Con esto hace que la empresa produzca más, motiva a los trabajadores, las actividades de una administración cambia con la guía, tabulación, clasificación, deducir reglas, leyes y formas que en Flor Clara. Tras esto creó 4 principios. El principio de planeamiento, principio de la preparación, principio del control y el principio de la ejecución. Se empezó a usar la administración científica, se exigía mayor, o bueno, las personas empezaron a especializarse, división de trabajo, un trabajo intelectual, también disminuye la responsabilidad a un solo cargo,
eso aparte también podía ser una desventaja porque no sabían quién era el responsable. Eh, y ya después sigue los fundamentos de la administración de Henry Fayol, que es el otro video. Si usted desea, puedo continuar, o si no, no hay problema. Voy a continuar. Nació en Estambul en 1841 hasta 1925, vivió 84 años, fue graduado de la Ingeniería Civil de Minas. Su vida está marcada por cambios tecnológicos, económicos y empresariales que sucedieron en la Segunda Revolución Industrial en Europa. En aquella época se usaba el capitalismo, que era el sistema económico. Gisela, dígame. Tranquila, deja el tercer video para los demás, ¿sí? Muy bien la exposición. Vale. Tu nota, entonces, con las 3 notas que tiene la promedio, te quedan 4.8 el parcial, ¿listo? ¿Las anteriores de cuánto eran? 5, 4, 5. ¿Y por qué la última? Porque es que en esta de hoy no se te oye bien, está entrecortada. Pero no es un problema mío, sino el internet. Listo. Bueno, voy a ponerte el 5, pues. Porque hablaste de Taylor y la teoría de Taylor, el video número 2, ¿de acuerdo? Vale. Listo, no hay problema. 5. Gracias. Bueno, baja la mano Gisela. Sigue José Duque. Se prepara Olga Solarte y Angie Figueroa y Natalia Hidrobo. Profe, yo merezco 5, entonces. Profe, yo estaba antes que ella, sino ¿Por qué 2-5, Joana? No, yo no soy, es la otra niña que está hablando, profe. Lo que pasa es que yo alcé la mano hace rato, sino que se volvió a bajar, no sé si tecleé, y yo desde hace rato estoy esperando. Bueno, no me preocupe, tranquila, que aquí hablamos todos, no Azare. Bueno, profe, está bien. Dale, Gisela, baja la mano. Josué Duque, se prepara Olga Solarte y Ángel Figueroa. Voy. Gisela, baja la mano. Dale, Josué. ¿Ya? Bueno. Pues voy a hablar más que todo sobre el tercer y cuarto video. Eso era lo que menos han hablado. Fundamentos de administración de Henry Fayol. Bueno, pues Henry Fayol es más conocido por sus aportaciones en el terreno de los pensamientos administrativos. Expuso sus ideas en la obra de Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916. Tras las aportaciones realizadas por Taylor en el terreno, en las organizaciones científicas del trabajo, Fayol utilizaba una metodología positivista. También habla de que la historia de la humanidad. Aquí la historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales de la época prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas. Un resumen de la historia de la humanidad es que en los pueblos antiguos trabajaron unidos en las organizaciones formales como ejércitos griegos y romanos y entre muchos más. El concepto de la administración se basa con el fin de crear, diseñar... Josué, prende la cámara, porfa. Josué. Ay, verdad. Pues, ya voy. ¿Ya? Dale. Bueno. El concepto de la administración. Se basa con el fin de crear, diseñar y mantener un ambiente donde las personas trabajan en grupos, realizando funciones administrativas de planeación, organización, integración personal, dirección y control. Bueno, ahora voy a decir diferentes escuelas teóricas, como la escuela científica. Comenzando en el siglo XX, Frederick Taylor realizó una teoría al aumento de la eficiencia
de las organizaciones, centrándose al trabajo del obrero. Este estudio también permitió la especialización de las organizaciones, tareas y su secuenciación, conformando la organización racional del trabajo. También está la escuela clásica, que es desarrollada por Henry Fayol del siglo, desarrollada por Henry Fayol, de Henry Fayol. Él se centra en el estudio de la estructura de las relaciones. Para Fayol, identificar una serie de principios flexibles. Está la escuela de las relaciones humanas. Después de muchos acontecimientos, abarcan la dimensión política e influyen en las organizaciones. También se empiezan a mejorar las sindicatas, la legislación laboral, las jornadas laborales y el trabajo y las indemnizaciones. También está la escuela neoclásica. La escuela neoclásica toma los principios de Fayol y las actualiza, teniendo en cuenta pues, los nuevos modelos empresariales de la empresa, que representa más conocido a Peter Draxler. En este sentido, la administración puede ser concebido como la función de coordinar las actividades grupales que establecen un objeto preestablecido. También está, por último, la escuela sistémica. Nace en la década de los 40. Sus actividades, que no solo es integral, sino también interdisciplinacionales, se administran y se fundan en el desempeño de un sistema administrativo. El sistema representa características propias que pueden estar ausentes en sus partes constitutivas. En conclusión, el hombre se ha organizado en su forma según su época, tomando diferentes énfasis, por decirlo así, de estudio. Ahora también está la administración en la época primitiva. La administración es un proceso a través del cual se coordinan los recursos de un grupo social a fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad. En el logro de sus objetivos, en la época primitiva, al trabajador o al hombre en grupo surgió de manera incipiente la administración como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinativo que requiere de la participación de varias personas. También habían grupos de tribus nómadas y sedentarias que administraban y organizaban su vida con estilos propios a la época. Algunos hechos importantes en esa época es la división del trabajo según sexo y edad, división social del trabajo que trajo como consecuencia la especialización. Bueno, ¿qué es la división del trabajo? Es la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en diferentes tareas y roles. División social del trabajo es la separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad, y la especialización es el proceso en el cual un individuo de una institución se centra en una actividad, por así decirlo. Y también está la administración de la antigüedad. Los antecedentes más lejanos sobre prácticas administrativas coinciden con las formas primitivas de una organización familiar. En estas primeras agrupaciones surgieron líderes que organizaban la actitud de otros, y las primeras empresas fueron aquellas que se crearon como para cazar, pescar y, y que crean frutas. También la agrupación nómada. En la antigüedad se necesitaba algún esquema administrativo para liderar países, empresas y negocios. En el año 1886, varios importantes giros en la historia empresarial y administrativa
Al repasar la historia de la humanidad, aparece la huella de pueblos que trabajaron unidos en organizaciones formales, ejemplo como los ejércitos griegos y los romanos. Josué, Señor, Josué, ¿no? ¿Es Josué? sí, Josué, John Josué. Sí. Bueno, Josué, a ver, yo necesito, por eso pongo que ponga la cámara, pues la idea no es tanto leer, sino explicar de lo No, que se ha leído, ¿sí me entiendes? De lo que se ha leído. Pero sí, bien, está bien porque enfocaste las teorías administrativas. Entonces, para que demos más participación a los demás, porque son bastantes, ok, demos ahí, entonces, tu nota de parcial sería 4 o 5, ¿listo? sí, señor. Y recuerden, vamos a prepararnos, no tanto, pues sí se puede leer un poquito, pero vamos a que yo vea la expresión de que estamos explicando. Va a la mano, Josué. Sigue Olga Solarte, se prepara Angie Figueroa, Natalia Hidrobo, Brindy, Tatiana y Natalia Carmona. Olga es la que va a compartir. Sí, profe, con diapositiva. Listo. Acuérdate que también la manda el grupo ahora, ¿no? Bueno, profe. Ahí dice pantalla compartida, escritorio, ventana. ¿Allí le doy? Le Sí. doy un cuadrito. Compartir contenido. Le doy un cuadrito y una flecha hacia arriba, ahí. Ahí, ya. A ver. Profe, espera un momentico. Ahí. Tenemos que se van a encargar. Nada todavía. ¿Será que lo hago de nuevo? Claro. Ya. Denme un segundo. Compartir. Andrea, dígale cómo es. ¿No, profe? Explíquele cómo tiene que hacer. Donde está el cuadrito, la flechita esa ahí, entonces minimiza esta pantalla de la reunión y ahí sí le da clic en la presentación. Dígale que sí ya. Ahí va cargando. Ahí es. Ya, profe. Ahí Listo, ya, ya. ahí se ve. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escucha, profe? Sí. Ok. Bueno, el origen de la administración. El origen de la administración viene desde el comienzo del origen del hombre mismo. El ser humano ha tenido que tomar muchas decisiones desde el comienzo, organizarse, había la recolección de alimentos y construir sus viviendas. Por eso el ser humano aplicó la administración básica desde la época primitiva. La administración ha pasado por diferentes etapas hasta llegar a formalizarse como una ciencia y poder aplicar con diferentes enfoques. Podemos dividir la administración en 5 etapas. Estamos hablando primero de la época primitiva. La administración fue usada desde que el ser humano era nómada. Los nómadas se desplazaban de un lugar a otro y aprovechaban los recursos de la misma naturaleza para cubrir sus necesidades. Luego el hombre se volvió un sedentario y se quedó en un solo lugar. Él comenzó a realizar tareas productivas como el cultivo de la tierra y la caza de animales para así satisfacer sus propias necesidades. La segunda es la Edad Antigua. En la Edad Antigua, los principales aportes para la administración provienen de Grecia, Egipto, Roma, Babilonia, China y los aportes más importantes de la administración. Los egipcios hacían inventarios donde registraban las ventas, sobre todo las ventas y los impuestos generados. Aplicaron el sistema burocrático tanto en la agricultura como en la construcción. Las actividades de administración se hacían en base a planes y proyecciones. Dado que las construcciones eran dirigidas por una sola persona que buscaba que la obra se realizara con eficiencia, se aplicó el principio de la división del trabajo, la capacitación y la supervisión. Luego sigue Grecia. Los griegos proponían la universalidad de la administración, usaron el método científico y desarrollaron la ética del trabajo.
ellos hablaban de la eclesia que está aquí, en ese entonces era la máxima autoridad, pero ellos daban participación al pueblo para tomar unas decisiones importantes. Pero tenían el proceso para realizar eso, era levantar la mano para votar, y lograba el que tuviera mayor votos, la decisión que tuviera más votos, esa era la que tomaban. En esta ciudad, los grandes filósofos griegos que contribuyeron a la administración fue Sócrates. Separaba la experiencia del conocimiento técnico a realizar la organización de los aspectos administrativos. Platón afirmaba que todos los seres humanos tenían actitudes diferentes, lo que permitía el proceso de la especialización. Aristóteles, por su parte, buscaba crear un estado perfecto, y Pericles aportó el principio de la selección de personal como un principio básico de la administración. Luego sigue Roma. También Roma aportó el orden, la organización, y el imperio humano se caracterizó principalmente por la organización centralizada que le ayudó a dominar toda Europa y una parte importante de Asia. Roma fue primero una república y luego se convirtió en un gran imperio, el Imperio Romano. El Imperio Romano, se organizaba por medio del sistema consular, pero al extenderse tuvo que cambiar el sistema proconsular. Esto hizo poder extender la autoridad del cónsul de una manera que el procónsul se le asignaba un territorio que se regía bajo su tutela. China. Sobre todo en China se perfeccionó la administración. Ahí estuvo un participante, fue Confucio, estableció las reglas para realizar una mejor tarea administrativa, sentó las bases del gobierno y también dejó una serie de reglas sobre la administración pública. Luego sigue Babilonia. Babilonia estableció el código Hammurabi, que también sirvió como fundamento para la administración, porque él analizaba aspectos como el control y la responsabilidad en los procesos. Se establecieron leyes para los negocios, estableciendo salarios y obligaciones contraídas por los contratistas. Luego sigue Sumeria, Sumeria, la autoridad la tenían los sacerdotes y eran los responsables de realizar los trabajos importantes. Crearon un sistema en el cual conservaban un registro de todas las transacciones que se realizaban. Estos registros eran utilizados para el uso de la actividad comercial y gubernamental. La tercera edad fue la media. La Edad Media se caracterizó porque las tareas y el poder se descentralizaron, tanto en las organizaciones de negocios y del gobierno. Esta situación porque el aparecimiento del sistema feudal. El feudalismo se originó en la administración centralizada, porque al formarse los feudos se ejercía la administración por señorío con jurisdicción propia, aunque se tenía obligaciones con el rey. Es decir, que el rey poseía un poder limitado y el administrador era el señor feudal. En cada feudo se establecía el control de la actividad comercial y artesanal. Hubo una organización militar. La estructura militar aportó principios importantes sobre aspectos como dirección, liderazgo, disciplina. Todo esto ejerce una influencia en la administración para la toma de decisiones. Ahí había una persona que tenía la responsabilidad de dirigir, de organizar y de liderar grupos. Olga, señor. ¿Usted está corriendo la diapositiva porque está congelada o qué? Yo no le escucho, profe, bien, claro. Las diapositivas, las talleres congeladas, no ha cambiado diapositiva, está con la misma. No, yo cada vez que hablo de una la cambio. Pero entonces se quedó en la antigua Egipto. Ya le termino. Edad.
Me quedé en edad antigua. Ay, yo no sé, aquí no compartiendo pestañas de interrumpir. ¿Cómo le escribo allí? ¿Qué hago allí? No, que está compartiendo esa. Profe, pero ahí yo qué hago? Pues vuelve Sí, yo ya voy por deje la, compartir y vuelve y comparta. La tercera. por la tercera. Dejo de compartir, o le pongo interrumpir. Eso, y vuelve y le da otra vez para ver si se ¿Sí? descongela. Bueno. No, la otra. La otra pestaña de club. La... Dígale que sí, está bien. Profe, ahí. ¿Qué ven? Listo, ahí está, pero sigue en edad activa. Bueno, ya la voy a cambiar. Sigue en edad antigua. Espérate que está cargando. De pronto puede ser, ¿no? No sé. Quedó cargando. Ahí que ven. No, que ven nada de edad antigua. En Sumeria sí está cambiando. Sí, ya. Sí, está en Sumeria. Listo. La edad media, quedé allí, ¿cierto? No, allí es Sumeria. Sumeria. Sumeria era, en Sumeria la autoridad tenía los sacerdotes. Ahora eran sí la edad responsables. media, ahora sí la edad media, está bien. Ahí vamos, feudalismo. Bueno, en la Edad Media se caracterizó porque las tareas y el poder descentralizaron tanto en las organizaciones del negocio y el gobierno. Esta situación se produjo por el aparecimiento del sistema feudal, el feudalismo. El feudalismo se origina en la administración descentralizada, en esa edad, ¿no? En la Edad Media, porque al formarse los feudos se ejercía, la administración por señorío con jurisdicción propia, aunque se tenía obligaciones con el rey. Es decir, que el rey poseía un poder limitado y el administrador era el señor feudal. En cada feudo se establecía el control de la actividad comercial y artesanal. Ahí se produjo también una organización militar, donde la estructura militar aportó principios importantes sobre aspectos como dirección, liderazgo y disciplina. Todo esto ejerce una influencia en la administración, sobre todo en la toma de decisiones. En la organización militar había una persona que tenía la responsabilidad de dirigir, organizar y liderar a todos los grupos. También hablamos aquí de, ya aparece como la Iglesia Católica, ¿no? Y en la Iglesia Católica se presentó una organización jerárquica, donde la autoridad la tenía una sola persona en el mundo. La autoridad se encuentra estructurada tomando como base un conjunto de normas y principios. Bueno, las principales influencias que recibió la administración lo hicieron estos personajes. Isaac Newton, este influyó especialmente por su determinismo matemático y la búsqueda de la exactitud en los procesos. Está René Descartes, su principal aporte fue la aplicación del método científico, el análisis y la división de trabajo. Está Nicolás Maquiavelo, aunque no fue administrador, aportó el principio del consenso dentro de las organizaciones. Ideas sobre la centralización, la descentralización y las cualidades que debe poseer un líder. En la cuarta encontramos... Perdón, Olga. ¿Usted sabe la frase de Nicolás Maquiavelo? Y que muchos administradores la aplican. Divide y reinarás. Acuérdense de la palabra.
divide y reinarás. Claro, Sí, hay yo mensajes la he que pueden escuchado. en contra los mismos trabajadores para que ellos no hagan sindicatos. Entonces, claro, ve, este habló de vos, este habló de vos, entonces no se van a unir nunca. Este va a reinar siempre. Ya. En la cuarta etapa encontramos la Edad Moderna. En la Edad Moderna, la administración se caracterizó por el énfasis que se puso en el proceso de selección de personal, la especialización y el sistema de control de los procesos administrativos. Estaba el mercantilismo, conocido durante esta edad. La actividad económica más importante fue el comercio internacional. Se trataba de acumular metales preciosos por medio de la exportación de mercancías. El mercantilismo fue impulsado por la idea del calvinismo y protestantismo. Las funciones del Estado eran centralizadas. Encontramos el cameralismo, era seguidamente el cameralismo fue un sistema de métodos y procedimientos que aplicó el gobierno alemán con el objeto de que el Estado se hiciera más fuerte y eficiente. Aquí también encontramos la revolución industrial. Y la revolución industrial provocó un cambio radical en la estructura económica y social de toda la sociedad. Se dio el descubrimiento de grandes inventos como las máquinas. Esto provocó que las máquinas hicieran la mayor parte del trabajo que realizaban las personas, lo que impactó especialmente en la producción industrial. Asimismo, la revolución industrial desempeñó un papel importante para el desarrollo de la administración, como la disciplina formal, especialmente por el proceso de producción industrial, que obligó a buscar mejoras en los métodos de producción y a usar formas más eficientes, tanto en los tiempos como los recursos de producción. Y en la quinta tenemos el siglo XX en adelante. Durante el siglo XX la administración siguió evolucionando, puesto que todas las organizaciones se fueron haciendo más complejas. Las ciencias fueron evolucionando y esto repercutió sobre el desarrollo de la administración. Entre los aportes más importantes se encuentran las ideas y experiencias de Fayol, de Taylor, puesto que han contribuido para que la administración sea considerada como una disciplina científica. Bueno, concluyendo, podemos decir que la administración ha estado presente desde los orígenes del ser humano, luego ha ido evolucionando y se ha perfeccionalizado hasta alcanzar su formación como ciencia. La administración se aplica en todas las actividades de la vida diaria, pero con el paso del tiempo se ha ido formalizando y esto permite que se le den múltiples aplicaciones y diferentes enfoques. No más. Esa es mi investigación. Muy bien, Olga. Entonces, por favor, esas diapositivas las manda al grupo, por favor. Bueno, profe. Nota de parcial 4.8, ¿listo? Bueno, profe. No 5, profe. Me gusta mucho el 5. Vea, no, la nota lo de menos. La nota lo de menos. Hoy 5. En la pasada sacaste 4.5 y en la primera 5. ¿Listo? Todo te da 4.8. Bueno, profe. ¿Listo? No se preocupe. La nota lo de menos. Aquí no hay becas. Bueno, deja de compartir, Olga, y puedes bajar la mano. Bueno, profe, ya. Sigue Angie Figueroa. Sí. Se prepara Natalia Irobo, Britney Tatiana Porras, Natalia Carmona, Joana Moncada. Mami, deja un dile. No lo enteras. Ay, qué loco. Tiene que en un momento. Me deja. Ya. Y baja la mano. Dígale que ya va que ese cosa no quiere dar. Olga, dígale a su asesora, que primero que es su hija, que muchas gracias, muy bien. Y apaga el micrófono, Olga. Olga, nos dejaste congelados. Angie Figueroa, ¿está lista?
Sí, profe, estoy lista. Entonces, decirle a, por favor, Olga, baja la mano y Olga, deja de compartir. ¿Angie va a compartir algo? No, profe, yo voy a dar un resumen del el origen, la evolución y la administración actualmente. No, antes háblame de la administración actualmente, porque ya del origen ya la tenemos hasta la saciedad, ¿listo? Profe, pero es que esa la tengo muy corta y pues tengo cosas muy diferentes a lo que han Bueno, dicho. listo. Ok, está bien así. A ver, Prende la cámara, porfa. listo, profe. Buenas Bueno, noches. solo un momentico que nada más le veo el cuello, la nariz y la boca. Profesor, aquí Suba la cámara. me veo completa. Súbala. ¿Ya? Súbala. ¿Dónde más le subo? Hacia arriba, o bájela, no sé cómo la vuelta ahí. Pues, Ahí la profe, veo. ¿ya? No, un poquito más arriba. ¿Es el portátil? Sí, es que estoy en el celular y tengo el resumen en el portátil. Bueno, hágale pues. Veámosle los labios, pues. Bueno, primero ¿Qué? Le que quiero ver todo, los ojos, le quiero ver los ojos. profesor, ¿ya? A comer el celular. Ya. Hágase un poquitico usted, ahí, perfecto. Ahí. Hágase usted. Bueno. Ahí le va a salir joroba. Bueno, el origen de la administración. El origen de la administración es antigua y se corresponde con el hombre. A partir del uso del razonamiento, cuando se crearon las primeras ciudades, fijando y estableciendo tareas, liderazgos, decisiones, planeaciones, se llevaron a cabo acciones conducidas a alcanzar un objetivo individual y social. El hombre a lo largo de la historia ha buscado la forma de satisfacer sus necesidades de alimento, vestido, viviendas y entre otras, alcanzando formas de organizarse donde cada integrante observado la necesidad de organizar, dirigir y controlar, pero enfocadas distintamente por cada sociedad, valiéndose de ella según sus contextos y necesidades, concebiendo la evolución en las formas de administrar. Al oír el término administración, se nos ocurren varias ideas. Sin embargo, ha sido definida a lo largo de la historia como una ciencia, una carrera, una disciplina y hasta como un arte. Bueno, pues algunas de las definiciones conocidas mundialmente son la de Henry Fayol, que él decía que la administración se visualizaba el futuro y delineaba un programa de acción. Es decir, que es mandar, organizar, coordinar y controlar. George Terry define la administración como la selección y relación de hechos, información y el uso de supuestos en la formulación de actividades consideradas necesarias para alcanzar los resultados esperados. Chavenato él decía que era el proceso de organizar, planear, dirigir y controlar el debido uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la organización. Robbins y Coulter decía que la administración era la coordinación de todas las actividades de trabajo para que se realicen eficientemente. Cons y Weirich decía que era un proceso de diseñar y conservar un ambiente en el cual el personal trabaja en equipos y cumplen las metas específicas de forma eficaz. Heath, Black y Porter decían que era un proceso mediante el cual se estructura y utilizan conjuntos de recursos y se orientan hacia el logro de metas para cumplir con las tareas y objetivos en el entorno organizacional. Reinaldo y Da Silva decían que era un conjunto de actividades en función del aprovechamiento de los recursos de la empresa de la forma eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar los objetivos o metas de la misma. Y Barr
escala la ve como un sistema que inicia con los objetivos para, en base a ellos, desarrollar políticas, planes y procedimientos, apoyado en la buena comunicación para ser capaz de adaptarse a los posibles cambios. Bueno, ahorita sí voy a hablar de la evolución de la administración. La administración es innata. En tiempos prehistóricos se usaba en la manera de cazar, agruparse, vivir y entre otras, aún sin reconocer lo que era. Al surgir las culturas se generaron sistemas jerárquicos, divisiones de poder económico y social que estableció determinadas pautas de comportamiento y ciertas maneras para llevar a cabo sus procedimientos. Así lograr lo que deseaban. Es aquí donde se usaron las doctrinas de Aristóteles y Confucio como pioneros de la administración. La Edad Media se saltó por la gran variedad de conquistas planeadas y organizadas que se llevaban a cabo con éxito. Y detrás de ella, la división de tierras que muestra cierta forma de organización social conocida como feudalismo. Los problemas derivados de esta actividad industrial trajo la investigación de sus causas y pautó el nacimiento de la administración como ciencia. Bueno, la administración actualmente. La administración moderna se enfoca en ámbitos económicos vigentes en favor de la sociedad, buscando el desarrollo favorable a tácticas que se apliquen en contextos empresariales, sociales, educativos, políticos y religiosos. Listo, profe. Muy bien, Angie. Bueno, Angie, entonces tu nota de parcial sería 4 o 5, ¿listo? Bueno, señor. Baja la mano, ya la bajó. Deja de compartir. Sigue Natalia y Lobo, se prepara Britney, Tatiana, Natalia Carmona y Joana Moncada y Ángela Ponce. Natalia, suba la cámara, bájala, no sé. ¿Ahí me ve? Otro poquito. ¿Ahí? Otro poquito. Ahí. Dale. Bueno, profe. Ay, es que yo no me veo. Bueno, profe, yo les voy a hablar sobre la administración científica de Taylor. Lo que hizo pues, Taylor. Natalia, espérate. Bueno, ahí en uno de los videos, a mí me pareció algo interesante los videos que pasaban cuando se decía que si, en la complejidad pues de Taylor, ahora usted va a tocar a Taylor, que decían que si se trabajaba mucho, si había mucha producción, entonces había más demanda, y si había más demanda, había necesidad de más personal. No sé si a usted no le causó curiosidad ese pedacito en uno de los videos. Ojalá alguien me comente eso, dale. Bueno, sí, precisamente les voy a hablar sobre ese video, sobre la administración científica que ocasionó pues Taylor en esta administración. Entonces, bueno, primero cabe mencionar que Taylor es el padre de la ingeniería industrial. Entonces, la administración siempre tuvo evolución, desde antiguamente hasta ahorita ha tenido a su manera, pero la ha tenido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo Taylor fue como influir en la administración para que ella tenga como un cambio radical para pues mejorarlo. Entonces, habían dos valores que tenía Taylor que eran muy importantes para la organización, que era la armonía y la prosperidad. Él decía pues que esos dos valores eran muy importantes tanto como para el empleado y el empleador. ¿Qué pasa? Antes los obreros, pues ellos hacían las cosas pues de manera muy lenta, no trabajaban, no eran eficaces en lo que estaban haciendo. Entonces Taylor lo que hacía era investigar el por qué los obreros están actuando así, o sea, por qué los obreros no hacen las cosas bien, no son productivos. Entonces, pues Taylor pues halló 3 puntos muy importantes del por qué pues los obreros actúan así. Primero, la sofisma. Bueno, hablamos de la sofisma, que son pensamientos erróneos. De esto precisamente lo que usted acaba de decir del video. ¿Qué hacen los obreros? Los obreros decían, bueno, si meten más material a la producción, nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, no, hagamos las cosas lentas, hagamos las cosas mal, por decirlo así, porque si hacemos esto rápido, bueno, acabamos el trabajo y nos quedamos sin empleo. Pero ¿qué pasa? Que estaban, pues, erróneos, y lo que hizo Taylor, mediante el pensamiento de Taylor, fue,
Bueno, pero es que esto no es así. Al contrario, si metemos más material a la producción, no va a haber desempleo, antes al contrario, va a haber muchas vacantes de empleo, se va a necesitar más personas que hagan trabajo. Si hay más personas que hagan el trabajo, obviamente va a disminuir la mano de obra. Y si disminuye la mano de obra, va a bajar el costo del producto. Entonces, si el producto tiene un costo bajo, entonces obviamente en el mercado va a tener alta demanda. Y si tenemos un producto bajo que se está vendiendo por todo lado y tenemos buena demanda, entonces eso va a solventar todos los empleados que contraté, la maquinaria y bla, bla, bla. Entonces, pues a eso se refiere y eso fue lo que hizo Taylor con los obreros, de cambiar ese pensamiento de que no va a haber desempleo, al contrario, va a haber ya mucho más empleo por la demanda de este producto porque pues baja de precio. El otro punto que hizo, que pues dio a conocer Taylor de lo que pasaba con los obreros fue deficientes sistemas de la administración. Como lo dije anteriormente, los obreros, ellos trabajaban de una manera muy lenta y no hacían las cosas bien. Entonces, bueno, Taylor dijo, mediante métodos científicos, dijo, bueno, los obreros se basaban, eran como en que, bueno, pero si él se está ganando el mismo sueldo que yo, entonces, ¿yo por qué voy a trabajar bien? Si él hace las cosas a medias, hace las cosas mal y se está ganando lo mismo que yo. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces yo también hago las cosas a medias porque yo me estoy ganando el mismo sueldo que mi compañero. Entonces, bueno, Taylor, ¿qué hizo? Taylor lo que hizo fue que mediante métodos científicos empezó, bueno, a seleccionar el personal. Dijo, bueno, estas personas que están acá trabajan bien, son productivas, son las personas que sí quieren trabajar, que le ponen el ánimo al trabajo, que son efectivos, que hacen las cosas bien, y esas personas eran remunerados. Y también sacó aparte las personas, pues, que nosotros le decimos que son los holgazanes. Entonces sacó aparte de esas personas que no servían para la empresa, que no trabajaban bien, y pues ya Taylor hizo la separación del personal y lo que hacía era quedarse con las personas que en realidad sí querían trabajar y pues eran el bien para la empresa. Y pues obviamente esas personas eran remuneradas. Y por último, lo último que vio Taylor en los obreros para mejorar este pues paso de la administración fue la utilización de métodos empíricos. Bueno, ¿qué pasa? Los obreros, ellos aprendían, como lo dije, con métodos empíricos. ¿Qué decían ellos? Ellos aprendían observando. O sea, ellos veían al compañero y decían, él lo está haciendo así. Bueno, yo aprendo porque yo lo estoy viendo él cómo lo hace. Así era el método de aprendizaje de ellos, o sea, miraban al de al lado, aprendían, pero no lo hacían de manera correcta, o sea, fuera que lo hicieran bien, pero no lo hacían de manera correcta, lo hacían a medias, no lo hacían con los protocolos que tenían que hacerlo, lo hacían pues mal. Entonces, lo que hizo pues Taylor fue que de una manera ya científicamente hizo pues un método que fue llamado la Organización Racional del Trabajo. La Organización Racional del Trabajo pues quiso ya como dar a conocer a los trabajadores de una manera inteligente para poder aprender ellos de manera eficaz y pues de una manera más rápida, que se puede decir que como máquinas inteligentes, porque ya había, con lo que Taylor pues incluyó pues ya habían como máquinas que digamos decía, bueno, el trabajador X tiene que trabajar 8 horas diarias, ese trabajador en 1 hora tiene que haber producido 10 productos, de esos 10 productos, bla, bla, bla. ¿Sí me entiende? O sea, ya cada máquina tenía, pues, mejor dicho, los deberes, lo que tenía que hacer cada trabajador. Entonces, pues, de esa manera fue que Taylor, con estos métodos científicos, fue que organizó de una manera eficaz para que todos los trabajadores pudieran, pues, hacer su trabajo bien y la organización y la administración fuera, pues, muy eficiente. Qué bien, señorita. Me van a quitar el trabajo usted a mí. Excelente. Eso es lo que yo quiero de ustedes, muchachos. Que mire, ella con sus palabras analizó el video, no se le fue detalle y sacó sus conclusiones y nos lo transmitió a todos nosotros. Esa es la idea de que se trabaje así, no que nos vengamos a leer y a leer, porque pues leemos lectura. No, ella, mire, ella vio el video, lo analizó, lo interpretó. Muy bien, pero tengo un problemita, señorita.
usted me debe un día que no vino, ¿o qué? No, yo vine, pero pues el viernes pasado, no, yo estaba en todas, sino que el viernes pasado yo no alcancé a hablar, pues hablaron todos y ya lo último ya eran como las 9:00 y yo no hablé el viernes pasado. La primera clase sí, el viernes pasado no. Exacto, ahí tengo el huequito. Pero con lo que hizo hoy, lo voy a perdonar el pasado. Entonces, le queda en 5 su parcial. Gracias, profe. Puede bajar la mano, dejar de compartir. Sigue Britney Tatiana, se prepara Natalia Carmona, Joana Moncada, Ángela Ponce, Mónica Saavedra, Marcela Giraldo. Y no veo por ningún lado la otra Moncada. Bueno, también es fácil. Ah, ya vi por ahí, Creo que es ya vi a porque- Natalia. Britney Tatiana. No se te oye entrecortado. ¿Sí? Ya. En mi decisión, pues, no parece compañero que pues me llamó la atención. Britney, ¿por qué se te oye entrecortado? ¿Cuánta velocidad tiene su internet? No sé, usted. Porque la vez pasada también se te oyó igualito. ¿Qué hacemos? No sé, pero Se te oye entrecortado. el celular me funciona mejor. ¿Cómo? Me conecto mejor por el celular y vemos si funciona. Sí, hágale mejor por el celular. Entonces, esperemos, siga, mientras ella hace eso, Britney, vamos con Natalia Carmona, dale. ¿Profe, me ve? Ya, ahora sí, ¿Y se escucha bien o se escucha entrecortado? se hace bien. Usted tiene las 60 megas. Bueno, entonces ya muchos de mis compañeros han explicado sobre la administración en la fase primitiva del ser humano, entonces no lo voy a tocar mucho, ni a tocarlo porque pues ya mucha gente no ha hablado. Me gustó la parte del último video de la Escuela de Recursos Humanos, porque es algo que tiene que ver con hoy en día y es algo que realmente, a mi opinión, es algo que a muchas empresas a veces fallan un poquito en eso, un poquito. ¿Por qué? Bueno, podemos ver de que ahí habla mucho sobre Elton Mayo, que fue un australiano, que fue un máximo representante de la Escuela sobre las Relaciones Humanas, y bueno, le da un toque humanista, haciendo que lo reconozca como un grupo social. Podemos ver de que en esta escuela el objetivo principal es que las empresas se humanicen con el personal. Realmente antes de que saliera lo que se llama la teoría clásica de la administración, lo que se basaba en que el ser humano era prácticamente explotado, o sea, no había horas laborales, no había lo que es la especialización de áreas, la jornada laboral, nada que ver. Las personas podían trabajar por trabajar, no era algo como productivo y eficaz. Entonces, con esta nueva revolución, hace de que haya división de trabajo, algo que hablábamos en la clase pasada, de que venga esa fase de recursos humanos a hacer esa tarea de clasificar a las personas, de decir, no, tú eres bueno para el área financiera, tú eres bueno para producción. Entonces ellos hacen un ejemplo en ese video de unas mujeres que trabajan, entonces hacen un ejemplo, hacen un experimento de la luz. Entonces es algo increíble cómo las personas trabajan más y hacen mejor producción con mayor luz que con poca luz. Entonces me parece algo curioso. En la segunda fase
donde dice que hay un control de personas, eso es lo que ahora traen las empresas. Mi mamá busca mucho trabajo por internet que ahora no tiene y busca mucho para recursos humanos. Entonces es algo que realmente las empresas necesitan de que una persona haga las tareas de clasificar, de administrar las diferentes funciones de cada empresa. Es lo que me parece algo que es como algo principal en una empresa. O sea, la administración es como como lo más importante que debería existir. El pilar. ¿Perdón? El pilar. Bueno, entonces aquí podemos ver lo que es la división del trabajo, que también en ese tiempo se veía lo que era el patriarcado, donde solamente el hombre era el que decía cuáles son las órdenes que hay que hacer, no se tomaba la opinión de la mujer. Ya después se viene con lo que es como el trueque, que ya no eran como propiedades públicas, sino las privadas. Debido a la explotación laboral se da lo que es la esclavitud. Ya luego pues hay otra revolución, ya las personas quedan libres, pero lo más importante que en sí me gusta de este video es la parte donde las personas empiezan a valorarlas por lo que son, por el trabajo que tienen, por el trabajo que pueden especializar en una empresa. Gracias. Excelente, Natalia. Bueno, entonces Natalia, así me gustan esas exposiciones, así esos análisis son los que dan tu nota de parcial 5. Sigue, ahora sí, Virginia y Tatiana, vamos a ver si ya se mejoró el sonido. Profe. Dale. ¿Escucha? Dale a ver. Bien. Que yo le decía que mi exposición era la de mi compañera anterior, porque pues me interesó el de... Profe, ¿me escucha? Sí, dale, dale. Ah. Que se te va y vuelve, se va y vuelve. Quiero hablar con el operador que le ponga las 30 o 60 gigas. Pero escucha, o sea, no se entiende nada. No, pues cuando empieza a hablar, dale, no pare, empieza a hablar, yo le digo. Bueno, lo que me interesó fue el video que habló más que todo de Taylor. Y Taylor fue el que impulsó el padre de la ingeniería industrial, de la administración científica, que implementa métodos científicos a los problemas de la administración para hacer la eficiencia y se hace entendiendo que la prosperidad del empleado debe estar unido al del empleado, pues la armonización. Otros limitantes de Sofía, eficientes sistemas de la administración, métodos empíricos. Y uno de sus aportes que estaban en lo que estoy hablando, que fue lo que más me interesó, fue de las tareas. Para ello se trata de prescribir exactamente el método de trabajo, indicar las herramientas y el método a utilizar de acuerdo con los estudios de movimientos, establecer el proceso dentro del cual debe cumplirse la tarea exigida por su jefe o persona. Gracias al estudio de los tiempos. Esta atribución de responsabilidad muestra que el trabajo es pasivo, para el cual se predeterminan a priorizar sus gestos y los ritmos del empleado y del empleado. En ese sentido, se descarta aquí el problema de la transmisión jerárquica de las informaciones. Todas las instrucciones detalladas que no dejan nada al azar. Estrategia es la manera como una empresa se expande a largo y a corto plazo.
También compromete parte sustancial de la empresa, de los recursos humanos y de su capital. Incluye el propósito global, las metas, los medios y las alcanzar la empresa. La empresa que tiene estrategia o estos objetivos de un dueño carismático, es decir, que lo maneja con fuerza, desde su personalidad, o más impregnado con el liderazgo pues, que él cree tener. Y se dice que esas personas son autoritarias y organizadas. También decía que la esencia del análisis estratégico no es el largo plazo de las decisiones adoptadas por las personas, sino la importancia de las mismas. Se trata sobre lo que compromete el futuro y la supervivencia de una organización. De ello depende haber acciones inmediatas que no porque sean a corto. Listo, profe. Bueno, Brini, le aconsejo que le suba las gigas a eso, está barato, están dando el ojo por poquito. 5.000 por más y le aumentan las gigas, ¿oyó? Bueno, profe. Bueno, tu nota de parcial 4.7, ¿listo? Baja la mano, Britney, baja la mano, Natalia, Carmona. Sigue Joana Moncada, se alista Ángela Ponce, Marcela Giraldo, Natalia Moncada. En ese orden, dale. Sigo yo, profe. Sí, Joana Moncada. Baje la mano, Britney, y baje la mano, Natalia. Bueno, profe. Natalia. Britney. Ponga la imagen, Joana. ¿Por qué? Porque sí. Ya, quiero ver cómo expone. Ahora sí. Yo pongo bonito, profe. Le luce mostaza. Bueno, profe, yo voy a hablar de Taylor. Yo sé que todos han hablado de Taylor, pero pues yo saqué mi parte que, pues no todos no han hablado de esa parte que yo vi en el video. Pues, primero que todo, pues Taylor era... se educó en la disciplina y devoción del trabajo y el ahorro. Como todos mis compañeros ya han dicho que él fue el que enfocó todo en la administración, yo voy a hablar un pedazo de que gracias a él, cuando él llegó a trabajar, después de que terminó la universidad, en 1878, él entró por primera vez a una empresa industrial y ahí fue donde empezó su vida profesional y pues pasó por varios cargos, capataz, supervisor, ¿qué más fue? Capataz, supervisor, bueno, varios, profe. Ahorita no me acuerdo, qué pena. Entonces, él a medida que fue pasando y terminó en ingeniero, de lo último, él, pues en ese tiempo que estuvo en la empresa industrial, pudo ver que los trabajadores no tenían, pues, comodidades, que trabajaban muchas horas, y en ese momento se creó un sindicato, pues que es el que va a hablar, que se creó el sindicato para que todos los trabajadores por lo menos pudieran ya, gracias al sindicato, que empezaron a reunirse trabajadores y a pelear por sus derechos, ya tuvieron como derecho a un sueldo, a horas laborales, ay no, qué calor, horas laborales, indemnización. ¿Calor o nerviosismo? Yo creo que son las dos, pero realmente está haciendo mucho calor aquí. Indemnización, derecho, no sé si en ese tiempo le aplicaron, porque ahí no vi, no escuché, la salud, y que las horas fueran más cortas para trabajar, porque pues en la empresa pensaban que si trabajaba mucho más tiempo, iba pues a hacer mejor la producción, pero era al contrario, porque pues ellos no iban a trabajar más, porque como dijo una compañera ya, que ellos trabajaban lento, que porque pensaban que si trabajaban más rápido se iba a acabar el trabajo. Pues eso fue lo que yo
saqué del video de Taylor, fue que gracias a él también pues se creó los sindicatos, que gracias a hoy en día pues todos los trabajadores de empresas tenemos derecho a todos los recursos, y que más adelante pues el ser humano fue adaptando actividades nuevas ahora en los trabajos que tenemos, todos los derechos que tenemos del trabajador. Pues eso es lo que yo saqué, profe. Bueno, Johanna, muy bien. Mire que o sea, normal, ¿no? Son de primer semestre. Antes estuve aterrado que estudiantes de primer semestre tengan esa fluidez verbal para hablar. Pero sí te veo un tic nervioso, las manos y el cabello. Profe, yo realmente no estoy nervioso, yo siempre soy así. Bueno, pero eso se trata porque se acordarán de mí que aquí que estén en octavo, noveno semestre, ya van a ser diferentes. Como la persona cuando expone tiene muletillas, por ejemplo. Bueno, aquí hasta ahora a ninguno le he notado muletillas. ¿Qué es muletilla? Pero sí, muletillas que, sí me entienden que repiten de la E o A, son muletillas en las exposiciones. Entonces, por eso está también corregido, le corrijo el nerviosismo, que se le sube los calores, se coge las manos y se coge el cabello. Eso hay que irlo mejorando, porque ¿qué tal usted el día de mañana en una junta haciendo la exposición y usted cogiendo el cabello y las manos y sudando hasta donde no sé? Y entonces no. Bueno, sí, eso sí es verdad, bueno, pero estamos para aprender, ¿no? Correcto, pero ahora, eso no le demeritó la exposición, ¿no? Sino para mejorar eso. Es una crítica constructiva. Muy bien, Johanna. Bueno, profe, ¿cuánto tengo en el parcial? Baja la mano, Natalia Carmona. Siga Ángela Ponce. Ángela Ponce era una compañera nueva que ya se incorporó. Sigue. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, bien, gracias. Eso, preséntese, Ángela, con todos los compañeros suyos. No, yo estuve en la primera clase, yo fui la que lo llamó el día de hoy, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Bueno, ¿ya puedo empezar? Es que mi compañera te estaba hablando. Sí, dale. Profe, yo te estaba preguntando que en cuánto me queda el parcial. 4.8. Ay, profe, ¿por qué no un 5? Vean, no sé. Epa. Porque sacaste 5.545. Bueno. Dale, pues. Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría de las relaciones humanas, que digamos que es el tema que menos hemos tocado en toda la clase. Elton Mayo, pues nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia, y hasta el 7 de septiembre del 49. Él fue un teórico, sociólogo y psicólogo industrial, especializado en las teorías de las organizaciones y de las relaciones humanas. El interés primordial que él tuvo pues, fue estudiar los efectos psicológicos que se producían en las condiciones físicas del trabajo relacionado con la producción. ¿Sí? Lo que usted está diciendo ahora, que no vamos a empezar con el... la muletilla. Sí, la teoría de las relaciones humanas nació en Estados Unidos hacia la cuarta década del siglo XX y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Era un movimiento que reaccionaba a posición de la teoría clásica de la administración. Las características que tenía estas relaciones humanas era que estudiaba la organización como un grupo de personas, hacía énfasis en las personas, inspiraban a mejorar, delegaban y planeaban con autoridad, le daban confianza y apertura y autonomía a los trabajadores. Eran dinámicas grupales e interpersonales. El aporte que esta hizo fue a una investigación en los estudios de Armstrong de la lógica del sentimiento, los trabajadores y la lógica, y la eficiencia que esta tenía en los directivos. Que más los hallazgos de Mayo y sus colaboradores fueron basados en parte en las ideas concebidas por Vilfredo Pareto, que tenían un efecto dramático en el pensamiento administrativo. A ver, ¿qué otro aporte? ¿Listo, Ángela? Sí, profe. La idea principal del sociólogo fue modificar el modelo mecánico de los comportamientos, ¿no? Él lo que buscaba era como mejorar las condiciones de los trabajadores, o buscaba como crear, como ponerles condiciones que fueran un poco más humanas. Sí, claro.
Bueno, Ángela, acuérdate que me debes los 2 ensayos anteriores Sí, para sí, señor. sacarte la nota. Hoy 4-5, ¿listo? Señor. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, baja la mano. Sigue Marcela Giraldo. Se prepara Natalia Moncada y Mónica Saavedra. Hola, profe. Hola, Marcela. Bueno, a ver. La administración fortaleció a las primeras culturas. El clan se convirtió en tribu, luego nicho, y de ahí nacieron las civilizaciones. Las primeras civilizaciones necesitaban aprovechar los recursos naturales, alimentar a más personas y establecer jerarquías en los sistemas religiosos, militares y políticos. Cuando el capitalismo maduró definitivamente como sistema económico por la segunda revolución industrial en Europa, empiezan a surgir mejores técnicas de producción y una nueva clase de industria. Los conocimientos se han modificado a través del tiempo, no siempre se tuvieron las mismas necesidades ni tampoco los mismos enfoques. Por eso, de ahí nacen las escuelas de pensadores de administración. La primera escuela es la escuela clásica. Los pensadores se enfocaban en aplicar la ciencia a los principios de la administración para que la eficiencia se elevara lo mayor posible. El principal expositor de esta escuela fue Henry Fayol, que desarrolló los principios generales de la administración. Los principios son división del trabajo. Cada empleado tiene una función, capacidad para aumentar la producción y disminuir el trabajo. O sea que entre más realicen una misma labor, más rápido lo van a hacer, entonces se va a disminuir el trabajo, pero se va a aumentar más la producción. El segundo principio es la autoridad, dar órdenes e igualmente exigirlas. El tercero, la disciplina, principio de la obediencia. Los acuerdos incluyen tanto a los administradores como a los empleados. Cuarto, unidad de mando, un solo superior, un solo jefe. Porque si hay varios superiores se pone en riesgo la disciplina, amenazando la productividad, porque el empleado no va a saber a quién cumplirle primero. El principio es la unidad de dirección, una sola cabeza, un plan, una organización, un grupo. O sea, solo hay un jefe mayor. Sexto, subordinación. Subordinación del interés individual al interés general. No deben prevalecer los intereses del empleado, sino los de la empresa. Las emociones humanas pueden desviar el interés general por el particular. Séptimo, la remuneración. La remuneración personal es independiente de los méritos del empleado o de la voluntad del jefe. Solo depende del costo de vida o de la abundancia del personal. O sea, puede ser más alto si hay más poquitos empleados o puede ser menor si hay muchos empleados. La centralización, concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. Otro principio es orden, lugar indicado. Lugar indicado, cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. El décimo es la equidad, generosidad y justicia. Estabilidad en la permanencia del personal, o sea, no cambiar mucho de personal, no rotar mucho personal, porque entre más estable sea un empleado ahí en la empresa, más sentido de pertenencia va a tener. Y otro es espíritu de grupo, trabajar en equipo. La otra escuela es la escuela científica. El enfoque de esta escuela es el énfasis en las tareas. Intento de aplicar los métodos de las ciencias a los problemas de administración. Su principal impulsor fue Frederick Taylor. Dice que Taylor estudió el proceso de la producción en sus mínimos detalles. Pues una compañera ya habló como un poquito de esto, más o menos lo que yo pues tenía como preparado. Los limitantes de la producción, que son el sofismo, el limitante del trabajo, el trato lento para los obreros y la utilización de los métodos empíricos, que pues ella lo explicó como muy bien.
Dice, yo tengo por aquí una frase que él tenía, que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Fue como una frase pues célebre del estudio que él hizo por la Organización Racional del Trabajo. También tengo que él tenía 4 principios, que eran la planeación del método, o sea, la forma en cómo se debe realizar una labor, preparación, seleccionar al empleado de acuerdo a sus actitudes y entrenarlos para producir más y mejor. Controlar el trabajo para certificar que se esté desarrollando como están establecidos en las normas. Ejecución, distribuir distinta y equitativamente las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea óptima y disciplinada. Listo. Tengo la otra escuela, que es la Escuela de Relaciones Humanas. Surgió en la década de 1920 a partir del ideal de Elton Mayo. Él demostró que los empleados de una empresa aumentan su responsabilidad en la medida en que se sienten integrados a la empresa. Se empezó a ver el trabajo como una actividad grupal en el momento en que hacían parte de la empresa los empleados y de que se humanizó la administración. Tengo que la recompensa, que los principios de Elton Mayo son recompensa y sanciones sociales. Los obreros que sobrepasaban la meta de producción perdían el afecto de sus pares, o sea que pues perdían la empatía con sus compañeros. Y lo mismo ocurría con los que no la alcanzaban. Otro principio son los grupos informales. Los trabajadores creaban una estructura organizativa que no coincidía por lo general con la estructura formal de la empresa. El otro era emociones. Surgió de los trabajadores de Mayo fue la emotividad en el trabajo, la importancia de las relaciones humanas. Y pues tenía otros principios, pero la verdad no los entendí muy bien, profe, entonces lo dejé hasta ahí. Y la escuela neoclásica, yo no la entendí mucho. Quisiera de pronto que usted de pronto nos diera como una explicación mejor. Tengo que adoptar los principios de Fayol, y que los principales pensadores eran Peter Drucker, Harold Queens y Sim Afterman, no sé, y que se basaban en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos. Y listo, profe. Muchas gracias, Marcela. A ver, no, son nombres que les dan. De hecho, miren la imagen que estoy compartiendo. Vamos a mirar página 46, enfoque clásico de la administración. Entonces, neoclásico, lo nuevo, lo clásico. Son teorías basadas en los pioneros como Taylor, Fayol, Elton Mayo. Lo que sí me causa curiosidad es que en el módulo no hemos tocado mucho a Adam Smith. No sé por qué. Bueno, si imagínate, lo vamos a mirar. Listo. Pero pues la idea principal aquí es que miren, y con el cuestionario que tiene el módulo, ahí se lo estoy mostrando, ustedes mismos se autoevalúen. Empieza desde la página 41. Dice, ejercicio de aprendizaje, escriba o plantee el caso, problema o pregunta. Entonces, miren, para que se autoevalúen y digan, bueno, sí voy por el proceso que es, sí he aprendido. Entonces, no te preocupes por el nombre de neoclásico, que eso es como cuando usted le dan el periodo neolítico, paleolítico, bueno, y listo, en fin. Lo importante es aquí, es que tengamos claro esos pensadores y que ya ustedes, el día de mañana, puede bajar la mano, Marcela, el día de mañana ustedes, cuando ya tengan el rol de administradores, pues miren con cuál de esas teorías o con cuál de esos pensamientos son más aplicables. Yo diría que de todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. Bueno, sigue Natalia Moncada y terminamos con Mónica Saavedra.
Listo, profe, gracias. Profe, me dé la nota, ¿no? Ah, nota 5. Gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Profe, ¿Tiene yo voy a calor hablar... también? No, yo no. ¿No está en la misma casa, pues? No, profe, yo vivo aparte ya. ¡Ah, carajo! Partió cobijas. Ella vive en Cali, sí. Ah, bueno, hágale pues. Yo voy a hablar de la administración en la época primitiva, profe. Se dice que las condiciones de esa época eran muy difíciles, ya que como tal el ser humano no había desarrollado ciertas habilidades ni adquirido gran desarrollo. Dice que el uso de la tecnología era incipiente y rudimentaria. Eso quiere decir que la tecnología apenas estaba como tal, pues ellos como tal apenas estaban comenzando a desarrollar ciertas capacidades para crear ciertos instrumentos y cosas. Dice que ellos vivían en hordas de forma individual y consumían alimentos naturales, no existía la agricultura como tal. En ese tiempo vivían como tal todos juntos y no había agricultura, o sea, no se sembraba como tal ahora que se siembran frutas, verduras, cosas como esas. Dice que en esas condiciones duraron más o menos de 6.000 a 7.000 años según expertos. Dice que luego se organizaron en tribus para después defenderse uno de otros, e impulsados por las exigencias de la vida aprendieron a hacer instrumentos bien perfeccionados como cuchillos, lanzas. Esto quiere decir que ya más adelantico ellos ya desarrollaron más como tal su capacidad y comenzaron a crear nuevas cosas como cuchillos y esas cosas que pues fueron como tal en ese tiempo los avances tecnológicos. Dice que también descubrieron el fuego para poder cazar animales más grandes. También dice que cabe descartar desde el punto administrativo cómo trabajaban ellos en esa época. Dice que la división del trabajo o tareas dependía según el sexo o edad. Asimismo era el trabajo. También dice que la división del trabajo que trajo como consecuencia la especialización. Cada persona como tal se dedicaba a cierto trabajo y asimismo lo especializaban. Dice también que los prisioneros en esa época que los mataban ya no usaron eso, sino que los utilizaban a su favor, poniéndolos como tal a trabajar o para casa. Entonces, como tal, pues dice que la tecnología ha avanzado mucho y que en la parte administrativa también, ya que hace 6.000, 7.000 años atrás, pues no contábamos con las cosas que contamos hoy en día. Eso. Ya. Muy bien, Natalia. Perfecto. Tu nota de parcial, 4.8. Baja la mano. Terminamos con Mónica Saavedra. Hola, buenas noches a todos. Mi exposición consta de 10 puntos. Yo voy a iniciar hablando sobre el video de la página 24 que habla de Henry Fayol. Su obra Administración Industrial habla de la ideología de Fayol respecto a las características de la organización. ¿Cuáles son las características? Función administrativa, perfección de orden en el trabajo, principios de la administración, autoridad. La autoridad que consiste en oficial y personal. La responsabilidad que consiste en construir sanciones o recompensas. La disciplina que consiste en el principio de la obediencia. La unidad de mando que es un solo superior. Y subordinaciones, los intereses del empleado no deben prevalecer a los intereses de la empresa. Remuneración, que quiere decir que depende de las condiciones generales de la empresa. Ya en el video de la página número 25 hablamos sobre la historia de las escuelas de la administración, donde el ser humano es social por naturaleza, por eso tiende a cooperar con la sociedad. Entre las escuelas tenemos la escuela sistemática, la escuela neoclásica,
la Escuela de las Relaciones Humanas y la Escuela Clásica y Científica. Voy a iniciar con la científica. Se da desde el siglo XX, permite la especialización de las obras, de los obreros, reagrupación, secuenciación y la motivación del salario. La segunda es la Escuela Clásica, por Henry Fayol, estructura de la organización y sus interrelaciones, división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando. La tercera es la Escuela de las Relaciones Humanas. Esta se da entre 1927 y 1932. Se demuestra la confirmación del trabajo en grupo. La cuarta es la neoclásica, principios de Fayol. Toma modelos empresariales, consiste en orientar, dirigir, controlar y coordinar las actividades grupales. Y la quinta y última es la sistemática, análisis de las instituciones y sus actividades, análisis del todo y no de las partes sueltas, con características propias. Esta se da entre los 50 y los 80. El otro video es el de la página 26, que habla sobre las relaciones humanas. Por Elton Mayo, este es entre 1880 y 1949. Máximo representante de la administración. Tiene un enfoque humanista, haciendo énfasis en las personas y reconociéndolos como grupo social. Su principal objetivo es contrarrestar la deshumanización. Habla de las jornadas laborales, enfermedades de los empleados y la salubridad en las áreas de trabajo. De allí voy a pasar al cuarto punto, que habla sobre la administración en la época primitiva. Las condiciones en esta época para el hombre eran amenazantes y difíciles, ya que su cerebro y sus habilidades no habían adquirido un gran desarrollo. Los instrumentos rudimentarios como la piedra y el palo hicieron posible la caza primitiva. Los hechos principales que hubieron durante la época primitiva son la división del trabajo, que ya se repartió por edades y por sexo. La división social del trabajo, que trajo como consecuencia la especialización. El patriarcado y el matriarcado son otros integrantes dignos de la organización social. Surge el fenómeno del intercambio, primero el sistema de trueque y después fueron utilizando el ganado. El sexto punto es la división del trabajo. Separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad, de modo que los productores se concentran en determinadas ramas y clases de producción. De allí viene el desarrollo de la iglesia, la administración en el sector público, militar y religioso, las cuales se dio su inicio en la primera revolución industrial en Inglaterra. Con la revolución industrial se vinieron otros beneficios, tales como aparece la burguesía en las clases dominantes de la sociedad, y también se da la separación del poder ejecutivo y el poder legislativo. Quiere decir que ya los pueblos tenían la capacidad de elegir sus propios gobernantes. Y también aparece el control de la calidad de los productores. Eso es todo, profe. Muy bien, espérate un momentico, estoy viendo una cosa acá. Muy bien, Mónica, usted hizo un análisis y lo escribió con su puño y letra, ¿no? De los videos, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, muchachos, bueno, muy bien. Entonces, tu parcial 5. Vamos, por favor, van a hacer ustedes el cuestionario, el ejercicio de aprendizaje de la página 41, 41, 42, 43, 44. Ahí está, aquí está la solución del taller. No para que me lo presenten, es para que usted mismo se autoevalúe. 45. Para que usted mismo diga, bueno, o sea, hágalo a modo suyo de o usted mismo autoevaluarse
No, es que me lo va a presentar a mí, no, no, señor. Sino para que ahí ya prácticamente con el cuestionario se sintetiza lo que hemos visto hasta ahora. Para la próxima clase, vamos a coger entonces la página 46 de la clase. Página 46, donde dice enfoque clásico de la administración. Y mire que nos van a explicar la matriz FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Análisis del FODA. Yo lo conocí en mi época, DOFA. Debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas. Fortalezas, amenazas. Ahora se llama análisis FODA. Importantísimo, muchachos, que ustedes empiecen a conocer cómo se puede hacer esta matriz. Ahí usted puede, como administrador, puede detectar, como su sigla lo dice, F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. O sea, ¿qué tiene usted? ¿Qué fortalezas tiene la empresa? ¿Cuáles son las oportunidades que hay? Debilidades. ¿Qué debilidad hay y cuáles son las amenazas? Con eso usted puede analizar una empresa en cuanto a su riesgo y situación, ¿no? Entonces, importantísimo eso. Vamos de la página 46, planeación estratégica. Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿A usted no le aparece, digamos, como la alarma de que la plataforma se va a cerrar? No me aparece, pero yo creo que hasta las 22 tengo. Ah, no, pero sí o sea, no, ¿a todo el mundo, a todos los profesores o solamente a usted? No, yo la programo a 3 horas. Ya. No sé por qué. ¿Apareció? ¿A usted le apareció? No, sino que es que en otra materia, ella dice que aparece, entonces se desconecta siempre puntual. Ah, no, que yo la programo para 3 horas. Y por general nos echamos 2 horitas, 2 horas y media. Por ejemplo, en este momento llevamos 2 horas 52. Ah, ya creo que ya aparece, pero bueno, yo estoy terminando. Vale. Bueno, entonces, de la 46 a la... Ya prácticamente vamos a acabar el módulo. ¿Dónde volvamos? Vamos a analizar los videos. Entonces, de la 46 49 a la 49. No, 3 hojitas nomás. No, es que hay mucho video. 50, 51, 52. No me coge un título aquí, hombre. 54. 57. A las 64. De la 46 a la 64. ¿Listo? Entonces, ¿A las 64 está antes del título o después del título? ¿cómo? ¿A las 64 está antes del título o después del título? Hasta antes del título. Hasta antes del tema proceso administrativo. Antes del proceso administrativo. Exacto. Este pedacito puede profundizar en el estudio de la planeación estratégica, listo. Bueno, yo creo que hasta donde hemos visto ahorita, ustedes ya, pues son de primer semestre, no tienen ni idea de que en la administración existieran todas las teorías y que de tal manera toda esa evolución que hay, ¿no? O sea que ustedes ya saben cómo, de cierta manera,
se maneja una empresa, ¿no? La parte humana, la parte de división del trabajo, etcétera. Bueno, muchachos, aquí me noté unos alumnos. ¿Quién es Luisa Patricia Contreras? Nunca, no expuso hoy. Me faltó Yuri Vanessa Arboleda. Y ya. Bueno, y María Andrea Sánchez tampoco. Yo hablaré con ellos en el grupo. Ellos me llamarán. Entonces, Profe. Dígame. Diga. Yo he trabajado de manera empírica, pues he tenido un tecnológico, Olga Solar, he tenido un tecnológico y he manejado muchas contabilidades y he administrado varias cosas, ¿no? En largo tiempo. Yo digo, o sea, a nivel personal, me faltaba el conocimiento. Yo creo que yo he aprendido más todavía. O sea, obvio. Estoy enamorada, sí. Y yo puedo decir a nivel personal que me faltaba conocimiento. Y claro. me iba muy bien, pero lo que pasa todos el conocimiento, pronto, Olga, la especialización. Olga, de pronto tenés la parte técnica, pero ahora estás cogiendo los fundamentos. Sí, profe, y estoy más enamorada todavía de mi carrera. Qué bueno, eso se trata, qué bueno. Mónica Saavedra, ¿por qué me está levantando la mano? Ah, ¿falta Mónica Saavedra? No, ya está. ¿Qué iba a decir Mónica? No, profe, es que no había bajado la mano. Ok. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la próxima clase. Sigan así. Yo sé que Escoba Nueva va re bien. Me están dando un buen nivel. Ojalá no vayan a fallecer. Dígame, Ángela. Profe, es que a mí no me dio la nota del parcial. Alejandra Toro. Ajá. ¿No te dije 5? No. Ah, bueno. Ah, quiero volverlo a oír. No me había dicho. Música a sus oídos. Dígame, profe, otra vez, dígame. Bueno, hasta luego, muchachos. Cuídense. Hasta mañana, profe. Feliz noche. Hasta mañana. Buenas noches. Que descansen. Gracias, profe. Hasta mañana. ¿Dónde nos vamos a ver mañana? Sí, no, mañana no, qué pereza. Hasta dentro de 8 días.